Hola chicos, muy buenos días. Acá les traigo un nuevo video, una nueva clase, en la cual vamos a seguir revisando el último video de aprendizaje que le había puesto en un principio, pero esta vez vamos a ir un poco más específico a ver los efectos de las actividades humanas sobre el equilibrio ecológico. Recuerden que estábamos viendo cómo fluye la materia y la energía en los ecosistemas, el rol que cumple cada organismo dentro de un ecosistema, dentro de una comunidad de diferentes estilos de vida. También vimos la importancia de la fotosíntesis, ¿ya? Y cómo ésta aportaba la energía o cómo permitía que la luz del sol se fijara en nuestro planeta. Entonces, para ir ahondando un poco esto y ver las nocivas actividades humanas que puedan alterar el equilibrio ecológico. El propósito del tema es analizar las situaciones que alteran el equilibrio natural y proponer medidas preventivas, ya asumiendo compromisos personales. Recuerden que esta es la clase de Ciencias Naturales de sexto básico para el día 15 de junio, que corresponde a la semana 12. A modo de inicio, en una clase anterior les dejé esta actividad, en la cual decía: observa el siguiente esquema, que representa una trama trófica, y luego responde las preguntas que aparecen a continuación. ¿Ya? Las preguntas estaban básicamente dirigidas a que ustedes pudieran identificar qué tipo o qué nicho ecológico utilizaban cada uno de estos organismos representados por letras en esta trama trófica, para que vayan comprobando si sus respuestas fueron las correctas. Tenemos que A vendría siendo el consumidor secundario, ya que se alimenta de D. B sería un consumidor terciario, ¿ya? A sería consumidor secundario, B sería consumidor terciario porque se alimenta, ¿ya?, de este consumidor secundario que vendría siendo A. C son los productores porque básicamente son aquellos que fijan la energía del sol, ¿ya? D sería un consumidor primario porque básicamente se alimentan de los productores, o sea, los consumidores primarios o alguna especie herbívora. Ya, un consumidor primario y herbívoro es lo mismo. Después E sería el consumidor secundario y finalmente F el consumidor terciario. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se alimenta de un consumidor secundario. Y finalmente todos los organismos van a parar, ¿dónde? A la letra G, que corresponde básicamente a los descomponedores representados por los hongos y las bacterias. Espero que lo hayan tenido similar, o la mayoría lo haya tenido bien, para poder seguir. ¿Qué vimos en la clase anterior? La clase anterior vimos cómo el ser humano, mediante la contaminación, ya sea contaminación del aire, ya sea contaminación del suelo o contaminación del agua, podía repercutir nocivamente en el desarrollo y el flujo natural de las cosas, tanto en el ecosistema aéreo como en el ecosistema terrestre como en el ecosistema acuático. ¿Ya? También revisamos cómo la introducción de especies, ¿ya?, generaba conflictos en los ecosistemas naturales, como por ejemplo el conejo, que competía con otros consumidores primarios y que alteraba también los productores, como la zarzamora generaba efectos nocivos para las demás floras de nuestro país, y también esta avispa chaquetada amarilla. Eso a modo de inicio. ¿Ya? Para el desarrollo de la clase vamos a revisar y vamos a pensar en la siguiente imagen. ¿Qué es lo que ven ustedes ahí? ¿Ya? Claramente se ven árboles talados, un bosque talado, me imagino. Por lo tanto, estamos frente a un proceso que se llama deforestación. La deforestación es un proceso en el que se talan grandes superficies de bosques naturales o plantaciones de árboles. Esta tala la realiza sin volver a plantar en el lugar cosechado. También se lleva a cabo para el uso del suelo por parte de la industria agrícola, minera y ganadera. ¿Ya? Hay veces que cortan los árboles para poder utilizar la tierra, no necesariamente para utilizar la madera que provienen los árboles. También se lleva a cabo para el uso del suelo, bueno, eso ya le había dicho. Talar árboles sin contar con un plan adecuado de reforestación provoca serios daños y desequilibrios en el ecosistema, ¿ya? Si se erosiona o degrada el suelo de las plantaciones, se dificulta su posterior reutilización, ya que deja de ser fértil. En los bosques habitan muchos seres vivos, por lo tanto, al talar los árboles daña toda la biodiversidad que pueda poblar en estos ecosistemas, como por ejemplo los bosques. Por lo tanto, siempre es importante, si va a haber una deforestación, tener un plan de contingencia en el cual se pueda reemplazar, ¿ya?,
lo que estamos talando, porque finalmente estamos eliminando la fuente de oxígeno que tenemos nosotros. Y no tan solo eso, es un pensamiento bien individualista, pero también estamos alterando el ecosistema, el hogar, el estilo de vida de muchas especies. Aparte de la deforestación, ¿ya? Van a responder esta pregunta: ¿qué efecto tiene para las redes tróficas la tala de los organismos productores? ¿Ya? Recuerden que los árboles son organismos productores porque realizan fotosíntesis. Por lo tanto, van a responder esta pregunta: ¿qué efecto tiene para las redes tróficas la tala de los organismos productores? ¿Y cómo se ven afectados los distintos eslabones de esta trama trófica? Ya sea productores, consumidores primarios, secundarios, terciarios, descomponedores finalmente. ¿Ya? Otro proceso nocivo y dañino que genera el ser humano es la sobreexplotación y la extinción de especies. ¿Ya? Desde los inicios de la humanidad, los seres humanos se han alimentado de animales utilizándolos como fuente de nutrientes. Ya vendríamos siendo consumidores secundarios y terciarios. También primarios. En realidad somos omnívoros, por lo tanto podemos alimentarnos de muchas cosas. Claramente no nos podemos nutrir de los vegetales porque solamente los herbívoros se pueden nutrir de eso. ¿Ya? Entonces, desde los inicios de la humanidad, el ser humano ha utilizado los animales de distintas maneras, ¿ya? Como fuente de nutrientes, alimento, se utilizaban sus pieles, su grasa para combustible, ¿ya? Hoy en día y a nivel mundial la sobreexplotación ha tenido consecuencias negativas en grandes grupos de animales. En Chile, en lo que se refiere a animales marinos, este problema ha afectado principalmente vertebrados como los erizos. Ahí tienen un erizo, las almejas, los locos y las machas, ¿ya? O sea, animales marinos. A peces como la anchoveta, la merluza y el jurel. También mamíferos como lobos marinos y las ballenas, como se ve ahí. Todos han sido objeto de pesca y caza indiscriminada, ¿ya? Porque la ballena entrega mucha, por decirlo de alguna manera, carne, ¿ya? Muchos nutrientes, y aparte la grasa de la ballena se utilizaba antiguamente como combustible. Por lo tanto, el cazar ballenas apaleaba el hambre y aparte entregaba energía, ya sea para calefaccionar o para iluminar. Es fundamental la regulación de esta práctica a nivel industrial para permitir la recuperación de las poblaciones naturales, ¿ya? Y de esta forma no afectar las interacciones que se producen en los seres vivos en una trama alimentaria, porque cada ser vivo ocupa un papel fundamental, y si eso falla, va a fallar la trama en general. Por lo tanto, es difícil prever las consecuencias si se mantiene el ritmo de pérdida de especies y de daños de los ecosistemas del mundo. Lo que sabemos es que estas extinciones traerán consigo una disminución de la diversidad de los seres vivos y una alteración en los ecosistemas producto de su ausencia. Ya vimos que hay erizos, ballenas, también tenemos ahí una foca. ¿Ya? La sobreexplotación puede llevar a la extinción. Eso tienes que tenerlo súper claro. ¿Ya? No sé, por ejemplo, hay empresas que son agricultoras que se dedican al cultivo, por decirlo de alguna manera, o la crianza de peces. Por lo tanto, ellos constantemente están regenerando, no están haciendo sobreexplotación en el aspecto de que van y no sé, extraen todas las truchas de cierto ecosistema, no. Las crían, las desarrollan para posteriormente industrializarlas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, y se ha dado, la mayoría de las especies en extinción han sido por caza furtiva, básicamente. Y porque la gente las caza indiscriminadamente, las utilizan sin preocuparse de que éstas se sigan reproduciendo. Por lo tanto, vuelvan a observar la red trófica de la página 92 e imaginan que como consecuencia de la intervención humana, ¿ya? Desaparecieran los pumas. Aquí hay un error humana, pero no importa, es algo imperceptible. ¿Qué efecto tendría para los demás organismos que desaparecieran los pumas? ¿Qué animal se vería principalmente afectado? ¿Ya? Recuerden, se deben tomar el tiempo para poder responder estas preguntas en sus correspondientes cuadernos. Acogiéndonos, ¿ya?, a la sobreexplotación y extinción de algunas especies,
vi esta noticia, investigué esta noticia que habla de 9 especies marítimas que se encuentran agotadas y 6 especies que se encuentran sobreexplotadas. ¿Ya? Es un nuevo informe de la Subsecretaría de Pesca. Se expuso el estado de las principales pesqueras chilenas en el año 2016. Sé que es una noticia un poquito antigua, pero que es un tema de actualidad. ¿Ya? La información señala que las especies de alto consumo, como la merluza de cola, la merluza de 3 aletas, el congrio dorado, la sardina española, entre otros, se encontrarán en estado de colapsadas o agotadas. Esto quiere decir que si su explotación se mantiene, la especie tiene riesgo de desaparecer del área. Acá les muestro, ¿ya?, cómo se distribuye tanto la pesca artesanal como la pesca industrial en nuestro país, porque siempre es bueno aterrizar esto y llevarlo a un contexto nacional. Como aquí dice, fraccionamiento de la cuota global de captura en el sector pesquero artesanal e industrial entre los años 2013 y 2032. Miren, en la segunda región, la pesca artesanal era el 95% y el 5% era industrial. Perdón, al revés. El 95% de la segunda región es pesca industrializada. Solo el 5% artesanal. Miren, en de la quinta a la décima región, ¿ya? En cuanto al jurel, el 10% y el 90%, ¿ya? Y así podemos ir viendo cómo se distribuye tanto la pesca industrializada como la pesca artesanal, ¿ya?, en las distintas regiones y por distintos tipos de peces. Aquí hay una aproximación de cómo se están sobreexplotando y cómo se está llevando a cabo la pesca indiscriminada de algunos especímenes, ya, para que lo tengan claro. Acá también está cómo se distribuye la acuicultura en el país. También es un gráfico en el cual ustedes deben identificar los 4 grandes componentes que se aparecen ahí abajo. Obviamente relacionen, ¿ya?, el componente con el color y van a obtener, ¿ya?, a lo que se está refiriendo este gráfico en sí. Por lo tanto, ya vimos distintas ¿cómo se pueden decir?, actividades del ser humano que perjudican el desarrollo óptimo de las especies en los ecosistemas. Por lo tanto, hay que tomar conciencia de eso, chicos, porque en algún momento, tanto que alteramos los ecosistemas, en algún momento va a afectar directamente a los humanos. Por lo tanto, hay que tener medidas preventivas y moderadoras, ¿ya?, ante ciertas alteraciones que provocamos los seres humanos en los ecosistemas, como decía ahí, naturales, como las que hemos estudiado. Cada uno de nosotros puede adoptar medidas para prevenir y moderar su impacto. A continuación se preparan algunas de estas acciones. ¿Cómo disminuir la contaminación del aire? Una fuente de contaminación proviene de las emisiones de dióxido y monóxido de carbono de los vehículos. Para ayudar a reducir estas emisiones, quienes tienen vehículos pueden cooperar ocupándolos solo cuando sea necesario, compartiendo el vehículo con otras personas, o bien caminando o utilizando bicicletas y el transporte público más a menudo. Actualmente hay una alternativa extra, que es invertir un poco más de dinero y comprar un auto eléctrico, ¿ya?, que no son contaminantes porque no tienen emisiones. ¿Qué otra medida también podemos tomar? ¿Cómo reducir la cantidad de residuos que se eliminan del medio ambiente? ¿Ya? Este es un problema, chicos, que viene trae décadas. Para reducir la gran cantidad de residuos que se eliminan y acumulan, han surgido ciertas iniciativas. Una de ellas es el reciclaje, que consiste en someter un material usado a un proceso que nos permita volver a utilizarlo. Materiales como el papel, el plástico, vidrio y metal pueden separarse en los puntos de reciclaje de la ciudad y ser distribuidos para que regresen a las empresas encargadas de tratar y reutilizar estos desechos. El reciclaje forma parte de una iniciativa más amplia que vincula diversas prácticas que permiten reducir la contaminación y explotación de los recursos. Esta se denomina regla de las 3 R's y consiste básicamente en 3 cosas. Claramente, si se llama la regla de las 3 R's. Reducir, ¿ya?, la cantidad de residuos o basura que generemos. Reutilizar aquellos residuos que puedan ser usados nuevamente. Y reciclar, ¿ya?, los residuos para agruparlos como materia prima para la elaboración de otras cosas, ¿ya? Básicamente hay que reducir el uso de contaminantes, reutilizar si se pueden reutilizar, o reciclar para volver a producir materias primas, ¿ya?, que se puedan, valga la redundancia, volver a utilizar en la industria.
Esas son las reglas de las 3 R's. Por lo tanto, comprar productos ecológicos es otra forma de moderar la contaminación. Los productos ecológicos son aquellos que se fabricaron de una forma ambientalmente segura y que pueden ser reciclados o desechados con un menor impacto en los ecosistemas. ¿Ya? Aquí hay una imagen de un niño aproximadamente de esa edad que está realizando reciclaje. Por lo tanto, como cierre de esta clase, van a llevarse esta pregunta. ¿En cuántos contenedores diferentes pueden clasificar estos residuos? ¿Y qué color representa cada contenedor? Recuerden que también existe el código en un sitio web para poder complementar la información sobre el reciclaje. Ustedes ponen ese código que es 16TN69097A en el sitio web que se indica ahí abajito y ustedes van a tener ya acceso a, como dice acá, información complementaria sobre el reciclaje. Ya niños, espero que les haya quedado claro, que tomen conciencia en cuanto al reciclaje y no basta solo con ustedes, sino que también tienen que hacer un trabajo con la gente de su familia, con sus más cercanos y de tratar de que esto se haga una práctica instaurada en nuestra sociedad para así poder ayudar al planeta, obviamente, de que nos ha entregado tanto este planeta a nosotros. Espero les haya quedado claro, chicos, y nos vemos en el siguiente video.